Bienvenidos a esta última parte de nuestra serie ¿Por qué creemos en la Iglesia?, según el Santo Cardenal John Henry Newman. En el primer video vimos el concepto sobre la Iglesia de Newman, la definición que mantuvo a lo largo de su vida y a través de su conversión a la Iglesia Católica. La vez pasada vimos la conversión que tuvo de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Católica Romana. En este video vamos a mirar la relevancia que tiene el concepto que tenemos de la Iglesia para la vida de fe de cada uno de nosotros. Especialmente nos vamos a enfocar en un sermón que se llama La Iglesia Visible, un estímulo para la fe. Si a veces nos sentimos rodeados de personas que no nos entienden porque tenemos fe y ellos no, Newman nos asegura que pasaba lo mismo en su época y de hecho en todas las épocas. Siempre los creyentes son pocos. Y es justamente por eso que Jesús dice que el camino que lleva a la perdición es ancho y son muchos los que lo encuentran, lo transitan. Y al contrario, el camino que lleva a la salvación, a la vida, es estrecho y son pocos los que lo encuentran. Con un poco de melancolía dramática, Newman reflexiona. ¿No es frustrante andar por un camino de abnegación? Luchar contra la concupiscencia y las ambiciones desmedidas, dar la batalla a la carne y que encima haya que añadirse la guerra contra el mundo? ¿No es suficiente ser peregrinos y soldados todos los días para que además tengamos que escuchar los saludos y las voces exultantes de los que escogen el camino de la muerte, mientras nosotros avanzamos no solo en medio del dolor, sino también en soledad? ¿Dónde está la bendición de los justos? ¿Dónde la alegría de la fe, el consuelo del amor, el triunfo del autodominio, en tal desolación y sequedad? ¿Quién nos acompañará en nuestras alegrías y penas? ¿Quién nos aguijoneará con el ejemplo de su propio éxito? Y Newman contesta su propia pregunta con la respuesta de San Pablo. Quien nos acompaña y anima es la nube de testigos de los tiempos pasados. Pero de los tiempos pasados no necesitamos una compañía actual con nosotros en nuestra vida ahora. Aquí volvemos al concepto de la Iglesia que Newman nos presentó en el sermón La Comunión de los Santos. Ahí nos decía que con cada generación que pasa, la Iglesia va aumentando en miembros y la proporción de los miembros que son invisibles, que no podemos ver, no están en esta tierra, aumenta. Es más grande de lo que somos aquí en la tierra todavía luchando para llegar al cielo. Pero todos son de la Iglesia y de hecho los miembros invisibles viven la realidad de la Iglesia, la conexión con Jesús en el Espíritu Santo de un modo más pleno y más vivo. Y aunque no los vemos, siguen estando en verdadera comunión con cada uno de nosotros también. Esta comunión con los santos de antaño nos sirve además porque Newman subraya que aunque haya miembros visibles de la Iglesia, solo Dios ve el corazón y sabe quiénes se han entregado por completo a Jesús, quiénes son los realmente comprometidos con Jesús. No nos es tan fácil encontrar a otros que compartan la fe de ese modo. Nos puede iluminar saber que Newman es un santo, así que tuvo una fe plena y un discipulado con Jesús de los más radicales. De haberse sentido solo en su vida, no solamente por las controversias con la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica Romana, sino también porque la santidad misma nos opone al mundo y nos puede hacer sentir solos. Después de esta advertencia que la Iglesia y sus miembros no son siempre lo que parece en este mundo, Newman pasa a describir cómo la Iglesia que vemos es todavía una consolación y fuente de ánimo para la batalla espiritual. Y él dice, haga lo que haga, Satanás no puede apagar u oscurecer la luz de la Iglesia. El Espíritu Santo se ha dignado a hacer su morada en la Iglesia, y la Iglesia siempre llevará en su frente las señales visibles de este don invisible. Mirada desde cierta distancia, toda su superficie estará iluminada, aunque en realidad
esa luz irradie desde solo unas pocas aberturas que se podrían contar. Los pocos testigos dispersos se convierten así, según el texto, en una nube como la Vía Láctea en los cielos. Qué importante es recordar esta verdad que hace relevante cuánto seamos en la iglesia en un momento dado. Dice, haga lo que haga, Satanás no puede apagar o oscurecer la luz de la iglesia. Es una verdad de la fe que va más allá de los sentimientos que uno tiene, también más allá de lo que parece una prueba de que la iglesia está derrotada porque son muchos que están en contra de ella. Luego, Newman pone delante de nuestros ojos el ejemplo de las vidas de los santos de la Biblia. Dice que la fuerza de Satanás consiste en que se vea que tiene de su parte a la mayoría, pero leyendo la Biblia, este argumento pierde su fuerza. ¿Y por qué dice así? Dice porque ahí vemos que no estamos solos, que otros antes de nosotros estuvieron en esas mismas condiciones, tuvieron esos mismos sentimientos, pasaron por las mismas pruebas que nosotros y se esforzaron por conseguir el mismo premio que nosotros perseguimos. ¿Tuviste alguna vez uno de esos momentos que decís, ¿te pasa eso a vos también? No soy el único. ¿Cómo nos ayuda a descubrir que tenemos compañeros de experiencias, especialmente cuando sean experiencias que nos causan angustia o inseguridad? Newman cita los ejemplos de José, Job, David y Jeremías del Antiguo Testamento. Si soy joven y me encuentro en tentación, José pasó por lo mismo en Egipto. Si estoy enfermo, a Job le pasó de absolutamente todo. Si tengo una prueba fuerte de no saber cómo actuar porque tengo un jefe u otra autoridad que tengo que obedecer, pero me trata mal y no es buen ejemplo, David estuvo en una prueba así. Y si me siento el único que da testimonio de la verdad, puedo tener a Jeremías de compañero. También nos exhorta a cultivar una actitud de victoria. Dice que nada eleva más el ánimo que la conciencia de formar parte de una comunidad grande y victoriosa. Y compara la actitud que podemos tener hacia la iglesia con la actitud que tiene un soldado que está en un ejército ganador o un ciudadano de un país poderoso. Dice que la clave de cultivar esta actitud es saber mirar sanamente el pasado. Continúa él en el sermón. El cristiano es miembro de toda una hueste y todos esos santos de los que ha leído son hermanos suyos en la fe. En el pasado encuentra un consuelo particular que contrarresta la influencia del mundo presente y visible. No sabe quiénes son los santos de hoy, y los aún por nacer solo Dios los conoce. Pero los santos del pasado están confirmados en gracia y en cierto grado sí se les revelan. Los espíritus de los justos pueden animarle a seguirles. Por eso es un rasgo muy cristiano mirar hacia el pasado. El hombre del mundo vive en el presente o especula sobre el futuro, pero la fe se apoya en el pasado y en sus contenidos. Hace del pasado el espejo del futuro. Dice, la fe se apoya en el pasado y en sus contenidos. Es una idea interesante para reflexionar y para aplicar a nuestras vidas, no solamente a la vida de los santos. Y por eso está bueno cultivar el hábito de repasar nuestras vidas cada semana, cada mes, cada año, para preguntarnos dónde vimos la acción de Dios y su fidelidad. Este hábito tiene el beneficio de fortalecer nuestra fe porque nos da un precedente para tener presente en el futuro. Si Dios fue fiel ahí, también lo hará ahora. Pero también nos hace más sensibles a la acción de Dios porque aprendemos a detectarla más a diario. De hecho, Newman después dice, ¿qué es la iglesia sino una promesa y una prueba del amor inmortal de Dios y de su poder de edad en edad? Él la fundó conmovido por la humanidad y su presencia entre nosotros es una prueba de que a pesar de nuestros pecados, Él no nos deja de su mano. Hasta aquí nos ha auxiliado el Señor, dijo Samuel al colocar la piedra entre Mizpá y Sen.
La fundó sobre el cimiento de sus 12 apóstoles y prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y su presencia entre nosotros es prueba del poder de Dios. Algo para no olvidar. Newman también nos está advirtiendo con este punto contra un error común, especialmente en nuestra época, que es el de perder la perspectiva. Es fácil enfocarnos en el momento de ahora o lo que está por venir y pensar que es todo. Pero es una pequeña parte de la historia larguísima de la fidelidad de Dios, su amor, su poder, en mi propia vida, pero especialmente en la vida de la iglesia y en la historia de la salvación y la humanidad. Esta perspectiva nos recuerda a no ahogarnos en un vaso de agua. Puede ser oportuno mencionar algunos de los desafíos que podemos enfrentar como cristianos en el mundo de hoy. Pienso que vienen en 3 categorías básicas. Primero, la oposición a los límites morales que respetamos, especialmente en cuanto al ámbito de la sexualidad, el matrimonio, la familia. Nos pueden preguntar, ¿cómo puede ser que vivís de un modo tan retrógrado? Y aquí la perspectiva histórica nos puede ayudar mucho, porque ¿cuántas generaciones vivieron estos criterios sin cuestionarlos? Hasta hace poco, aún las personas no particularmente religiosas los consideraban útiles. ¿No será el pensamiento del mundo contemporáneo que hay que poner en tela de juicio? Otro desafío sería la oposición a creencias supersticiosas. No pueden decir, ¿cómo puede ser que crees en cosas mágicas, como que un hombre volvió a la vida, que por un poco de agua se van los pecados, que cuando hablas Dios te escucha en la oración? Y podemos repasar la historia de los santos, de los hombres y las mujeres muy inteligentes que han creído lo mismo, algunos hasta dar la vida. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás Moro, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, entre muchos otros. Y por último, un desafío sería la oposición a poner la fe en el centro. Tal vez nos dicen, ¿no te parece mucho ir a misa todos los días? ¿Por qué llevar la fe a tanto extremo? Pero si es verdad lo que creemos, que esta vida dura unos años, pero la vida eterna dura para siempre, ¿no sería una locura más grande dejar pasar la oportunidad para invertir en acercarnos al cielo? ¿Qué otra cosa podría valer más la pena? Para terminar, podemos retomar el sermón que vimos en los videos anteriores, la comunión de los santos. Ahí nos recuerda Newman que ser parte de la iglesia hace que contemos con una fuerza que va mucho más allá de nosotros mismos. Dice así: cuando rezamos a solas, no estamos solos. Otros están reunidos con nosotros en el nombre de Cristo. Aunque no lo veamos, con Cristo en medio de ellos. Cuando nos acercamos al ministerio que Él ha ordenado, nos acercamos a los peldaños de su trono. Cuando nos acercamos a los obispos, que son los centros de ese ministerio, ¿qué tenemos frente a nosotros sino a los 12 apóstoles, presentes aunque invisibles? Cuando utilizamos el sagrado nombre de Jesús o el signo que se nos ha dado en el bautismo, ¿qué hacemos sino desafiar a los demonios y hombres perversos y hacernos fuertes para resistirlos? Cuando arguimos o damos testimonio o sufrimos por el nombre de Cristo, ¿qué somos sino modelos y símbolos de la cruz de Cristo y de la fortaleza de aquel que murió en ella? Cuando se nos llama a batallar por el Señor, ¿qué somos nosotros a quienes se ve sino una mera avanzadilla, el destacamento de un poderoso ejército, dotados, aunque pocos en número y despreciables, de un valor que no se corresponde con nuestro número porque estamos apoyados por carros de fuego y caballos de fuego alrededor de la montaña del Señor de los ejércitos, bajo la cual nos encontramos? Pidamos por la intercesión del Santo Cardenal Newman poder ver la Iglesia de Cristo con esos ojos de fe. Les dejo algunas preguntas para reflexionar y compartir. Primera pregunta: ¿cuál es tu relación personal con la comunión de los santos? ¿Has experimentado ánimo en seguir a Jesús, a descubrir a otros con fe viva en el mundo de hoy o en la historia?
Y la segunda pregunta, ¿qué ejemplos podés pensar de la verdad de esta frase del sermón? Haga lo que haga, Satanás no puede apagar o oscurecer la luz de la iglesia. O de esta pregunta, ¿qué es la iglesia sino una promesa y una prueba del amor inmortal de Dios y de su poder de edad en edad? Buena compartida.